Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal de YouTube. Hoy toca un vídeo distinto, un vídeo de los que sé que no son virales en cuanto a contenido, en cuanto a entretenimiento, pero sé que es un estilo de vídeo que a mis suscriptores les gusta mucho y os gusta mucho porque es un contenido educativo y divulgativo. Y como habéis visto en lo que es el título y la miniatura, vamos a hablar de diferentes casos de atletas de mi equipo, en los que vamos a desarrollar pues cómo va esa toma de decisiones y diferentes cosas en sus casos específicos. ¿Por qué hago este vídeo? Porque muchas veces se suben historias a Instagram, en mi caso en concreto, en el que intento explicar ciertos aspectos interesantes de la toma de decisión de diferentes atletas, pero es verdad que en historias es muy difícil explicarlo. Entonces en este vídeo quiero poner el ejemplo de 3 atletas concretos en los que tienen contextos distintos y vamos a analizar pues cómo ha sido esa toma de decisión. No vamos a entrar en detalle a analizar su entrenamiento, su split, su selección de ejercicios y demás, sino que vamos a ver todo desde ese aspecto más global o esa visión general que muchas veces falta a nivel de toma de decisiones, entendiendo siempre que aunque hay ciertas cosas básicas y ciertas tendencias que se pueden repetir, luego cada persona es distinta y hay que tomar pues decisiones específicas a sus necesidades individuales. Entonces en este vídeo vamos a hablar de 3 atletas distintos, en este caso es José, Daniel y Minda, y vamos a hablar del proceso que llevan conmigo y por qué la toma de decisiones en cada caso en concreto, explicando un poco pues diferencias interesantes que pueda haber entre todos ellos. Antes de empezar a desarrollar cada caso en concreto, los atletas que vamos a hablar en este vídeo, quiero mencionar un par de cosas que considero fundamentales y básicas comunes a todos los atletas que empiezan a trabajar conmigo. La primera es un procedimiento inicial. En este procedimiento inicial el objetivo es obtener información para al final poder trazar ese plan inicial de una forma individual y específica a las necesidades del atleta, ¿no? Al final no vas a poder pautar un entrenamiento si no conoces o no tienes información del atleta que va a empezar a trabajar contigo. En mi caso en concreto, ese procedimiento inicial pues se basa en un cuestionario inicial para obtener información, una llamada para poder sumar información a ese cuestionario y poder hablar pues de qué venía haciendo anteriormente y absolutamente todo, tanto la parte de entrenamiento, nutrición y diferentes hábitos también que son importantes, y luego por supuesto un análisis de la composición corporal, de la masa muscular, de la relación de la grasa y la masa muscular mediante fotos, medidas corporales, peso en ayunas lógicamente, y luego otra parte a nivel de entrenamiento en la que se analiza cómo ejecuta esa persona para saber realmente qué nivel de entrenamiento tiene en lo que es la ejecución y la calidad de las series y por tanto el estímulo que obtenemos de cada serie, y luego por supuesto también pues un análisis del gimnasio y de la maquinaria donde está entrenando habitualmente pues para poder trazar ese plan de entrenamiento específico también a la maquinaria de la que dispone, pues seleccionando las mejores opciones en ese caso. Entonces ese procedimiento inicial es una parte fundamental. Y luego quiero hablar de otra cosa que vais a ver que profundizo en todos los casos, que es la parte de una mejora técnica. Siempre trato de que mis atletas, conforme empiezan a trabajar conmigo y dependiendo lógicamente del punto inicial que tengan a nivel de ejecución, trazar un plan que sea óptimo a nivel de contexto calórico y diferentes cosas para aprovechar bien los timings a nivel de calidad técnica. Es decir, siempre suelo aprovechar, si veo que se puede mejorar composición, si veo que podemos partir de un punto inicial mejor, siempre suelo utilizar ese primer periodo para pues mejorar composición, mejorar durante esas semanas o meses lo que es la calidad técnica, de cara a cuando empecemos una etapa de superávit más marcada, pues tener una calidad técnica y de estímulo realmente buena, ¿no? Entonces esto es algo que suelo implementar, suelo usar y me parece algo útil, pero al final se basa en mejorar la calidad técnica durante las semanas de entrenamiento iniciales de todos los atletas. Ahora sí, empezamos con el primer atleta, en este caso es José, ¿vale? Para hacer este vídeo un poco interactivo, aunque va a ser bastante largo, voy a ir poniendo pues ciertos recursos a nivel de lo que voy a ir diciendo para que lo veáis también de forma visual, ya veis, sea textos, imágenes o lo que fuese necesario, ¿vale? Entonces en el caso de José, como he comentado, en ese procedimiento inicial obtenemos cierta información y tenemos pues estas fotos que os estaré compartiendo, son las fotos iniciales con José, en las que me permite ver pues el nivel de masa muscular y absolutamente todo, ¿no? Y en base a esas fotos y toda la información yo trazo el plan inicial. En este caso con José decidí que lo mejor era intentar hacer una recomposición corporal. Viendo las imágenes no teníamos un nivel de masa muscular demasiado elevado y tampoco teníamos una composición corporal a nivel de grasa demasiado buena, ¿no? Tampoco teníamos niveles excesivos de grasa que nos indicasen que teníamos que iniciar un proceso de déficit calórico, pero estábamos en un punto intermedio a nivel de grasa y con un nivel de masa muscular medio bajo. Entonces la decisión en ese caso fue, no me interesaba entrar en un proceso de superávit calórico desde el inicio teniendo en cuenta la composición corporal que teníamos, pero tampoco me interesaba entrar en un periodo de déficit muy marcado teniendo en cuenta los niveles de masa muscular que teníamos. Entonces en ese caso en concreto, y analizando también la ejecución de la que venía haciendo previamente, pues decidí que la mejor opción era hacer un periodo de recomposición en el que el peso corporal no bajase mucho durante todas las semanas y la calidad técnica mejorase mucho, y sabiendo
sabía que con ese planteamiento durante ciertas semanas que ahora analizaremos íbamos a conseguir mejorar el look, mejorar la composición corporal, que el estímulo sea mejor y por tanto que el aspecto físico fuese mucho mejor. Y así fue el planteamiento inicial. Hicimos una recomposición de 14 semanas, que realmente las dos primeras hice un planteamiento inicial de 2600 calorías y durante las dos primeras semanas vimos que la tendencia era de 0,1 al alza, entonces ahí ya fue el primer cambio que nos dio a esa tendencia de bajada que nosotros buscábamos. Como bien comento, 14 semanas de recomposición y que el resumen fue bajar de 65,69 kilos de peso inicial a 63,84 kilos de peso final en la recomposición. Como estáis viendo, es una diferencia muy pequeña de kilo y pico, 2 kilos durante 14 semanas. Realmente son 3 meses bajando a un ritmo de bajada muy bajo, por lo que os he comentado a nivel de que no me merecía la pena entrar en un proceso de déficit agresivo. Durante todas estas semanas, calorías lineales a partir de la tercera semana, es decir, las dos primeras semanas 2666 calorías, días de entreno y algo menos los días de descanso, y luego a partir de la tercera semana no hicimos ninguna modificación de calorías desde la semana 3 hasta la semana 14, donde nos quedamos en 2454 kilocalorías los días de entreno y algo menos los días de descanso. Y la verdad que la respuesta semana a semana era buena, con una tendencia de bajada muy pequeña. Si analizas la bajada total en 14 semanas, pues te das cuenta de que de forma semanal es 0,05 de bajada o incluso menos. Esa fue la tendencia de bajada de forma semanal, y al final lo que hicimos a nivel de actividad física fue mantener un NEAT relativamente alto, que era lo que nos interesaba. Al inicio, una media de pasos durante las primeras 3-4 semanas de entre 14.000 y 16.000 pasos de media semanal durante esas semanas, y luego al final acabamos una media un pelín más alta entre 17.000 y 20.000. No me quiero enrollar de forma más específica, pero bueno, a nivel de entreno, que es importante mencionarlo, iniciamos un split con 4 días de entrenos y una distribución torso-pierna de microciclos de 7 días. Entonces hacía torso-pierna, descanso, torso-pierna, descanso, descanso. Consideraba que no era necesario meter un quinto día como venía metiendo previamente, y con menos volumen podíamos aprovecharnos porque la calidad de series iba a mejorar notablemente, y así fue. Entonces, a modo de resumen, en esas 14 semanas conseguimos pasar de estas imágenes que habéis visto al principio a estas otras que estáis viendo ahora mismo, en el que el peso corporal era prácticamente el mismo, como hemos dicho, la diferencia era de 65,69 a 63,84, así que un kilo y pico de bajada, pero con un aspecto bastante mejorado a nivel de condición, calidad muscular, sin buscar, pues lo que he dicho, ese periodo de perder mucha grasa ni nada. Queríamos conseguir eso y el objetivo cumplido de una forma importante, ¿no? Entonces, en este caso es importante esa toma de decisión inicial, teniendo en cuenta su punto de partida inicial y viendo que no nos merecía la pena ni iniciar una etapa de superávit ni un déficit gordo, y entendiendo de dónde venían. Con ese periodo de recomposición, mejorando la composición, mejorando la calidad de las series y aprendiendo a entrenar de forma correcta, conseguimos mejorar ese look a nivel físico, que era lo que buscábamos. Luego pasamos a la segunda parte del trabajo con José, que fue el planteamiento de la fase de volumen, ¿no? Que teníamos esa recomposición hecha y buscábamos iniciar un proceso en el que estemos en un contexto más favorable, teniendo en cuenta que habíamos mejorado la condición, el look y sobre todo, lo más importante, la calidad de las series y por tanto el estímulo de las mismas. Entonces buscábamos estar en un contexto favorable a nivel de superávit para construir masa muscular a lo largo del tiempo. En este caso, su planteamiento, llevamos actualmente de volumen pues desde mayo hasta diciembre que estoy grabando esto, llevamos pues ya unos cuantos meses, y el planteamiento fue un primer bloque de una primera fase de volumen y una segunda fase de volumen, que es la que estamos desarrollando ahora mismo. ¿Cuáles son las diferencias? La estrategia de tasa de subida entre ambas fases. En la primera fase de volumen lo que buscábamos era una tasa de subida muy pequeña y muy controlada, teniendo en cuenta que habíamos hecho esa recomposición y que no queríamos volver o estar en un punto de grasa muy alto o más alto del que nosotros buscamos en 3-4 meses de volumen. Entonces lo que buscábamos era estar en un contexto de superávit favorable, pero que no fuese una tasa de subida demasiado grande, sino que queríamos una tasa muy controlada. Entonces, en esta primera fase de volumen hicimos un total de 12 semanas en esa primera fase de volumen, es decir, 14 semanas de recomposición, mejoramos la composición, bajamos un poco el peso corporal, iniciamos la primera fase de volumen con 12 semanas en total, con una tendencia de subida muy paulatina. En total subimos 0,63 kilos, es decir, subimos en menos cantidad de lo que bajamos en la recomposición. Subimos en esas 12 semanas de 63,86 kilos, que fue el peso final de la recomposición, a 64,49 kilos, 0,63 kilos de subida en 12 semanas, lo que implica una tasa de subida semanal de 0,05 por semana, que implica aproximadamente 0,1 de subida cada 2 semanas en la media. Era una tendencia de subida ascendente, pero muy controlada, en la que
12 semanas subimos 0,63. En ese periodo de déficit la tasa de bajada era un pelín mayor, de 0,1, 0,15 como he comentado, y ahora en esta primera fase subimos 0,05 cada 2 semanas, 0,1 o 0,2 cada mes aproximadamente de media. Esa fue la estrategia en la primera fase de volumen. Las sensaciones eran buenas porque tenía más comida, es decir, las 4 primeras semanas pasamos de esas 2.400 calorías de recomposición, volvemos a las 2.600 altas del inicio del trabajo conjunto durante las 4 primeras semanas. Luego de la semana 5 a la 9 de esa primera fase subimos otras 200 aproximadamente a 2.844 calorías, y luego en la fase final subimos desde la semana 10 a la semana 12 a 3.000 calorías. Entonces pasamos en ese contexto de la primera fase de volumen de las 2.400 calorías que venía comiendo a 3.000 calorías en esas 12 semanas, con una tasa de subida muy controlada. Esto que nos permitía estar en un contexto favorable porque la tasa era de subida ascendente en un contexto de ligero superávit, y luego a nivel de sensaciones de entrenamiento fueron muchísimo mejores. Mejor calidad de series, mejor recuperación, fuimos aumentando gradualmente en cosas muy específicas el volumen de entrenamiento, y al final las sensaciones fueron buenas, y en la mejora también física siguió en la línea que veníamos con la recomposición, manteniendo un buen look y metiendo masa muscular de calidad. Terminamos esa primera fase, esa fase de volumen, e iniciamos una segunda fase de volumen en la que ya llevamos 12 semanas subiendo, y lo que hacemos es plantear una segunda fase en la que la tendencia de subida ya fuese un pelín mayor sin que se nos fuese de las manos. Actualmente llevamos 18 semanas en esta segunda fase de volumen y el objetivo era ese, que la tendencia de subida fuese un pelín mayor. Hemos pasado de 64,49 kilos que terminó esa primera fase de volumen a 68,6 que estamos ahora, que son 4 kilos con 11 de subida en 18 semanas en total. Esto que implica una tasa de subida media de 0,228 gramos por semana, 0,22 por semana. Si estáis viendo, la estrategia es ligeramente distinta. En esa primera fase de volumen, una tendencia de subida muy lenta de 0,1 cada 2 semanas, y sin embargo en esta segunda fase de volumen hacemos una tendencia de subida un pelín más agresiva de 0,2, siendo algo todavía muy controlado. Entonces 4 kilos en 18 semanas. Entonces al final, si sumamos las 18 semanas de esta segunda fase de volumen y las 12 semanas de esta primera fase, pues al final llevamos ya bastantes semanas en lo que es superávit calórico, llevamos 30 semanas en volumen con una tendencia de subida correcta, y si analizamos de forma global, pues va a salir una tendencia de subida teniendo en cuenta la primera fase y la segunda bastante pequeña, de unos 0,1 aproximadamente, no lo he calculado, ¿vale? Pero para que veáis esa diferencia en cuanto a estrategia de la fase 1 y a la fase 2. Y luego en cuanto al entrenamiento de forma general, como os he comentado, al principio estamos haciendo esa torso-pierna. Durante esa fase de recomposición y primera fase de volumen hubo un aumento paulatino de series de entrenamiento, de volumen, conforme la recuperación iba siendo buena, las sensaciones iban siendo buenas, añadimos poco a poco volumen de entrenamiento en ese sentido, y luego en esta última fase, en la mitad de esta última fase, como he comentado, llevamos 18 semanas con una tendencia un pelín ascendente de subida con ese 0,2, pues a mitad de esa segunda fase introducimos un quinto día de entrenamiento porque tenía disponibilidad a nivel de tiempo y nos estábamos recuperando de forma correcta. Después de estar aproximadamente desde febrero hasta septiembre con 4 días de entrenos y aumentando ligeramente lo que es el volumen de entreno por sesión con esas fases que he comentado, introducimos un quinto día, subimos aún más en esta segunda fase el volumen de entreno y la respuesta está siendo realmente buena. Así que nada, este ha sido un poco el caso de José para que veáis esa gestión a nivel de toma de decisiones desde el inicio hasta ahora, teniendo en cuenta que este era su punto inicial, el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y este es el punto actual, y podáis ver cómo ha ido evolucionando. Y de forma global empezamos con un peso de 65,69 y actualmente estamos en 68,6, o sea, desde febrero hasta diciembre para realmente subir 2 kilos. Pero durante todo ese proceso ha habido una primera parte que habéis visto de recomposición corporal en la que bajamos 1 kilo y pico, la mejora de composición fue muy buena, la mejora técnica también, luego una primera fase de volumen con una tendencia de subida muy ligera, y luego una segunda fase con una tendencia de subida un pelín mayor pero aún muy controlada por el punto en el que está, para que veáis ese planteamiento y ese cambio respecto a la primera revisión versus la última. El objetivo ahora con José, teniendo en cuenta las semanas que llevamos de volumen desde mayo hasta diciembre y que no teníamos un porcentaje de graso realmente muy bajo desde el inicio, pues el objetivo es seguir subiendo durante unas cuantas semanas, y en la parte inicial de 2026 plantearemos un pequeño mini cut de cara a seguir construyendo.
Pasamos con el segundo atleta del que vamos a hablar, que en este caso es Daniel, ¿vale? En el caso de Daniel empezamos a trabajar en mayo de 2024, hicimos una primera fase de bajada o pérdida de grasa que ahora comentaremos, luego estuvo un tiempo trabajando por su cuenta y luego en marzo de 2025 empezó a trabajar conmigo de nuevo. Entonces vamos a analizar también su caso en concreto. Igual que en el de José, procedimiento inicial, obtener información de forma correcta para poder trazar su plan de forma específica e individual a sus necesidades. En su caso, de nuevo, también había mucho margen a nivel de mejora técnica y sacarle partido a las series, que cuando termine de explicar los 3 casos hablaré la importancia que tiene esto, al menos con mi visión. Y bueno, analizando pues sus fotos iniciales, que son estas que estaréis viendo por pantalla, pues llegáis a la conclusión de que podíamos pues mejorar un poco lo que es esa composición corporal con un periodo de déficit más marcado que en el caso de José, que era mejorar esa composición. En este caso era hacer un mini cut, un periodo de déficit más marcado, ¿no? Hicimos 18 semanas de bajada en un inicio, en el que hicimos un entrenamiento upper torso pierna igual que en el caso de José, 4 días de entrenamiento, microciclos de 7 días, un split muy básico que funciona muy bien para atletas pues que tienen mucho margen a nivel de mejora técnica, atletas que son más principiantes, etc. Entonces durante esas 18 semanas en las que bajamos de 73,1 kilogramos a 68,1 kilogramos, es decir, 5 kilos de bajadas en 18 semanas, estuvimos desde 2.700 calorías aproximadamente a 1.900 calorías aproximadamente, teniendo en cuenta que os estoy dando una media, teniendo en cuenta que hay días más altos que son los días de entreno y días más bajos que son los días de descanso, ¿no? Entonces, periodo de déficit inicial, 18 semanas para mejorar la composición corporal, 5 kilos de bajada en 18 semanas, ¿vale? Estaré poniendo la diferencia que la puse en Instagram hace mucho tiempo de la composición corporal de las semanas iniciales versus a las finales, con esos 5 kilos de diferencia, y luego terminó él de bajar por su cuenta un poco más, por lo que me comentó luego cuando empezamos a trabajar juntos de nuevo. Terminamos ese periodo de déficit, él siguió bajando y empezamos lo que es la fase de volumen. Él ya llevaba unas semanas de transición de la defi al volumen y haciendo esas primeras semanas de volumen, y cuando empezamos de nuevo a trabajar en marzo, pues iniciamos lo que es la primera fase de volumen. En el caso de Dani tenía una composición realmente buena, abdomen muy pegado, zona media muy despejada, piernas muy despejadas, y en su caso desde el primer momento pues ya sabía que la tendencia de subida que íbamos a buscar pues iba a ser más marcada que por ejemplo en el caso del José, que fue 0,1 cada 2 semanas al principio. En este caso buscábamos una tendencia de subida media más pronunciada durante las semanas, y Dani ha respondido increíblemente bien. O sea, ahora cuando ponga al final la mejora física desde la primera revisión que hicimos juntos hasta ahora, el cambio a nivel de masa muscular ha sido una barbaridad. Y bueno, en esta primera fase de subida hemos mantenido aproximadamente pasos estables en 8.000 pasos de media durante todas las semanas. Llevamos 38 semanas de volumen, que es bastante tiempo para que lo veáis a nivel de meses, desde marzo hasta diciembre que estamos actualmente, en el que hemos ido subiendo las calorías de forma progresiva, teniendo en cuenta las calorías que le estaba consumiendo en la fase inicial de volumen después de la definición. Entonces empezamos aproximadamente con 2.700 calorías durante las 3 primeras semanas, luego de la semana 4 a 9 3.000 calorías, subimos ahí 300, de la semana 10 a la 13 3.179, de la 14 a la 25 3.390 y de la 26 a la 28 que estamos actualmente 3.599. Y lo mismo, ten en cuenta que los días de entreno es un poco más, los días de descanso es un poco menos, pero esto es la media. Ha sido una subida de calorías lineales y lógicamente en las últimas subidas se ha mantenido durante más tiempo. Si habéis analizado lo que he comentado, las primeras subidas fueron cada 3 semanas, cada 4 semanas, y sin embargo las dos últimas llevamos desde la semana 14 a la 25 con las mismas calorías, que son 3.390, que ahí van 11 semanas, y luego de la semana 26 a la 38, que van aún más semanas, con 3.599 calorías. Entonces esas dos últimas subidas se han mantenido durante más tiempo. En el caso de Dani, teniendo en cuenta que tenía muy buena composición, sabiendo y conociendo cómo respondía a la subida de peso corporal y a la bajada de peso corporal por la información previa que teníamos trabajando juntos, al final también sabía que es una persona que a la que le subes calorías analizando toda la información, responde a esa subida de forma muy positiva. Durante las semanas siguientes la tasa de subida se incrementa notablemente, pero sin embargo luego se ralentiza y hay una caída bastante potente de esa media. Para que lo veáis con un ejemplo, no sé si estaré poniendo una gráfica en la que se ve la tendencia de subida semanal desde el inicio hasta el final y se ven picos de forma exagerada. En el caso de José es un reloj, todas las semanas sube exactamente lo mismo, y en el caso de Dani tiene picos más altos y más bajos. De repente le subo calorías, sube 0,4, sube 4, 0,3 y luego está 0,1 subiendo menos durante unas cuantas semanas. En este caso lo que hago es controlar esos picos de subida después de subir calorías y
tener una media mensual acorde con lo que nosotros buscamos. Y aprovechamos también pues esas calorías extras cuando damos un empujón para aprovechar a nivel de entrenamiento, rendimiento, tener buenas sensaciones. Durante esas 38 semanas, lógicamente, hemos ido subiendo volumen de entreno. También hemos pasado un split de 4 días a 5 días que lo ha recibido de forma muy positiva, y la calidad de series, lógicamente, ha mejorado de una forma abismal. Entonces, en el caso de Dani, este ha sido el planteamiento que hemos hecho a nivel inicial en la fase primera de volumen que nos encontramos, y del mismo modo, después de 38 semanas de definición, él va a empezar un mini cut aproximadamente en enero, al principio, o sea, antes que José. Lo iniciará Daniel en este caso, teniendo en cuenta que tiene una condición buena, es decir, ves las fotos actualmente y la condición actual es buena, pero queremos hacer un mini cut relativamente corto de unas 6-8 semanas, teniendo en cuenta el punto actual, para poder seguir subiendo de forma eficiente, ¿no? Y no pasarnos de porcentaje graso, que no es lo que buscamos en ningún momento. De forma resumida, este es el cambio de Dani desde que empezamos hasta el día de hoy. Una mejora a nivel de masa muscular abismal, una mejora también a nivel de mentalidad, conocimientos de entrenamiento, a nivel de calidad de series abismal, y la verdad que estoy contento con que todos los atletas de mi equipo que se involucran de forma real entrenan de una forma muy buena y con un nivel de entrenamiento realmente alto, y es algo que a mí personalmente pues me llena de orgullo. Este ha sido el planteamiento en el caso de Dani, y vamos a por el último atleta del equipo. El último caso del que vamos a hablar es un atleta que lleva trabajando conmigo desde abril de 2024, y hemos pasado por terminar un volumen, hacer una fase de push-up, de empujar un poco ese final de volumen, iniciar la definición, terminar la definición que estamos acabando justo ahora. Entonces es un caso también bastante completo en ese sentido. Del mismo modo, análisis del procedimiento inicial y demás. En el caso de Minda, estas fueron las primeras fotos que tuvimos de forma conjunta, en el que pues estaba en una fase de volumen. Entonces, teniendo en cuenta de dónde venía, cuánto tiempo venía haciéndolo, y que ejecutaba de una forma, o sea, tiene una base relativamente buena, con pequeños aspectos que nadie te había explicado a nivel de setup, a nivel de intención, a nivel de intensidad, pues ciertas cosas, pero es verdad que tiene una base decente a nivel de ejecución en ese sentido. Bueno, decidí continuar con el volumen que venía haciendo, teniendo en cuenta que no quería cortar pues ese progreso que estaba teniendo, y el punto de partida a nivel de ejecución era decente en ese sentido, y sabía que con pocas cosas la mejora técnica iba a ser notable, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos ese volumen en el que estuvimos en la primera fase trabajando conmigo 31 semanas subiendo, y hacíamos ya entrenamientos, 5 días de entrenamiento en microciclos de 7 días. Hacíamos una push-pull leg híbrida, la que hacíamos push-pull leg, rest, torso, pierna, rest en el último día, ¿no? Entonces eran 5 días de entrenamiento, microciclos de 7 días. En estas 31 semanas de esa fase inicial que hicimos en abril de 2024, pasamos de 68,74, que era el peso inicial en esas primeras fotos, a 72,64. En esas 31 semanas, 3,9 kilos de subida, ¿vale? 3 kilos, bueno, casi 4 kilos de subida en 31 semanas, lo que implica una tendencia de subida de 0,125, 125 gramos por semana. Una tendencia relativamente lenta, teniendo en cuenta, pues eso, que ya venía de hacer esa etapa de volumen, el porcentaje de graso tampoco era extremadamente bueno, y queríamos una tendencia subida estable a lo largo de las semanas, pero sin que fuese disparada, con el objetivo también de mejorar al máximo el estímulo de cada sesión, etc. Entonces, a modo de resumen a nivel calórico, en esas 31 semanas pasamos de 2.600 calorías a 3.870 calorías. Un incremento gradual, las 3 primeras semanas con 2.600, las 3 siguientes con 2.740, las 3 siguientes con 2.930, las 3 siguientes 3.100, las 3 siguientes 3.340, las 4 siguientes 3.600 y las 12 últimas 3.870. Esto es en base a la respuesta suya a nivel de peso corporal y tendencia de subida. Es decir, vas viendo que han sido bastantes calorías de subida semana a semana, y aún así han sido 3,9 kilos en 31 semanas. Es decir, que no por subir más calorías se implica que se está haciendo más. En este caso era analizando su respuesta de subida a nivel de peso corporal y a nivel de rendimiento y otras cosas, pues hicimos esas subidas. 4 kilos en 31 semanas, 0,125 gramos de subida de media semanal en esa primera fase. Teniendo en cuenta que la mejora, como había pensado que iba a suceder durante las primeras semanas, fue notablemente buena, y que el rendimiento semana a semana era increíble, decidimos hacer después de esas 31 semanas una fase de push-up que se hace a veces, teniendo en cuenta diferentes factores. Hablando con él y analizando tanto lo bueno como lo malo, decidimos hacer 9 semanas más empujando ese peso corporal con una tendencia de subida más agresiva, en la que pasamos de 73 kilos a 76 altos, 77 kilos aproximadamente, ¿vale? Entonces había una tasa de subida más acelerada de 0,3, 0,4 en las últimas semanas, y alguna 0,5 incluso, que es una tendencia bastante alta. Entonces en esas últimas semanas lo aprovechamos porque el rendimiento estaba siendo muy bueno, las sensaciones estaban siendo muy buenas, y fueron semanas muy puntuales en las que subimos de esas 3.870 calorías a las 4.200 calorías. Entonces, en el cómputo global estuvimos 40 semanas en volumen con una subida
de 8,66 kilos aproximadamente, en la que analizamos pues esa primera subida de 31 semanas más lenta y las últimas 9 una subida más agresiva. 40 semanas de volumen, 8,6 kilos de subida, y lo que hace una media de 0,21 kilogramos por semana durante las 40 semanas a nivel de media, ¿vale? Así que para que veáis que pese a esa última fase en la que hubo una phase subiendo drásticamente una tendencia mayor de peso corporal, aprovechando ese rendimiento y demás, la tendencia global de las 40 semanas se mantenía estable, teniendo en cuenta que la primera fase fue más lenta en ese sentido. Pondré por imágenes el cambio de Minda de el inicio al final del volumen, ¿vale? Y luego iniciamos la definición desde, si no recuerdo mal, desde febrero mediados aproximadamente hasta diciembre. Fue una definición bastante larga, pero era algo que nosotros ya sabíamos, analizando el punto de partida que teníamos, que seguimos con ese volumen porque era lo que más nos interesaba, y teniendo en cuenta esa fase de push-up final para aprovechar ese extra de rendimiento, sabíamos que iba a ser una definición larga, pero había que plantearla de forma correcta, y teniendo en cuenta que teníamos mucho margen a nivel de calorías. Inicio de definición en febrero hasta diciembre, y hemos pasado de 78,71 kilos, que fuese esas fotos que habéis visto de peso máximo en volumen, a 60 kilos ahora, 18,7 kilos de bajada en todos estos meses. A nivel de calorías han ido bajando de forma lineal, 3.600 al inicio, luego bajamos a 3.200, bueno, venía de 4.200, entonces hicimos una primera bajada de 3.600 a modo de transición a la definición, y luego ya hicimos una bajada más agresiva teniendo en cuenta cómo respondía el peso corporal a 3.200, y a partir de ahí empezamos a bajar de forma un pelín más marcada, aunque con una tendencia de bajada relativamente lenta. Entonces tuvimos las primeras, bueno, de la semana 3 a la semana 8 de la definición con 3.200, luego de la semana 9 a la 11 con 3.000, de la 12 a la 18 con 2.800, y luego estuvimos 15 semanas con 2.600 kilocalorías, y las últimas 5 con 2.000, bueno, las últimas 5 no, después de esas 15 semanas, 5 semanas con 2.400 calorías. Entonces, para que veáis que durante las primeras semanas hacía cambios de forma más frecuente, bajando pues 200 calorías aproximadamente de media en tanto días de entrenos como días de descanso. Durante las primeras 18 semanas de definición fue pasar de 3.200 a 2.800 con cambios cada 3 semanas, 4 aproximadamente, y luego ya de esas 2.800 bajamos a 2.600 y estuvimos con ellas 15 semanas con una tasa de bajada realmente óptima en base al punto que teníamos y lo que buscábamos. Luego hicimos 5 semanas con 2.400 y planteamos un refit de 3 o 4 días, si no recuerdo mal. Minda era una persona que no hacía cheats, no hacía saltos de dieta, y decidí que después de todos esos meses y semanas bajando, plantear esta estrategia era una idea muy buena de cara a plantear ese final de la definición y esos últimos pues 2 meses de la definición. Entonces planteamos una subida de hidratos potente durante unos cuantos días, que significó una mejora a nivel de rendimiento, mejores sensaciones a nivel de fatiga, aunque no eran extremadamente grandes, pero sí que se notaba mejor en las sesiones, las semanas posteriores y demás. Así que hicimos un refit después de muchos meses bajando, que esto, si no recuerdo mal, fue en torno a lo mejor me están bailando un poco, pero en torno a septiembre, octubre, o más bien octubre más o menos. Hicimos ese refit para obtener un poco más de energía. Hicimos las últimas 6 semanas, vale, no, fue octubre, noviembre, porque sí, hicimos las últimas 6 semanas con menos calorías, con el objetivo de seguir apretando un poco a nivel de condición. Y hemos acabado la definición en 2.200 calorías días de entreno y 2.000 días de descanso. Hicimos también cierta gestión a nivel de macronutrientes que no estoy comentando, pero al final, cuando llegamos a ese punto bajo, hicimos una adaptación progresiva a menor cantidad de proteínas para poder meter mayor cantidad de hidratos, y por tanto la sensación de cantidad de comida en el plato con menos calorías era incluso mayor. Y las sensaciones que ha tenido Minda durante todo este tiempo realmente ha sido que no ha tenido hambre. Muchos meses de déficit, pero por plantear una buena estrategia no ha tenido ningún tipo de hambre. El rendimiento se ha mantenido bien hasta lógicamente esta última fase, que ha ido bajando un poco más, mantenido una ejecución realmente buena. En cuanto a estrategia a nivel nutricional, ese ha sido el planteamiento. A modo muy de resumen: primera fase de volumen, fase de push-up, fase de transición a la EFI, inicio de DEFI, y de forma progresiva, bajando calorías de forma más frecuente al inicio y manteniendo unas calorías más estables en la parte final, en los últimos 4 meses de la definición. Y ahora mismo, pues este es el resultado en el caso de Minda, de inicio de definición versus final de definición. Un cambio muy notable también, y muy contento también con una persona que trabaja muy bien, cumple muy bien, entrena realmente bien y aplica todo de forma correcta. A nivel de
entrenamiento, y esto ya es lo último, en el inicio de la definición estamos haciendo una torso-pierna, como habíamos comentado, con microciclos más largos. Es decir, nosotros pasamos de hacer el volumen push-pull-leg híbrida con 5 días de entreno a hacer una torso-pierna con 5 días con microciclos más largos. Entonces hacíamos una 2-1-2-1, torso-pierna, pero vimos que respondía mejor a ese tipo de entrenamiento a nivel de recuperación. Meter tanto volumen en la sesión de empujes o de tracciones le generaba demasiada fatiga en los días posteriores, y sin embargo con una torso-pierna con los mismos días de entreno la recuperación era mejor día a día y sesión a sesión, y las sensaciones de progreso también eran mejores. Entonces por eso lo planteamos. Pero en la última fase de lo que es la definición reducimos los microciclos que eran más largos a microciclos de 7 días, y quitamos por tanto un día de entreno. En esa torso-pierna de 5 días pasamos a una torso-pierna de 4 días, en la que los patrones eran exactamente los mismos, solo que se hizo un ajuste para distribuirlo dentro de esos 4 días y no de los 5 que tenía, pero que al final no hubiese un cambio en ese punto drástico en el que estábamos a nivel de selección de ejercicios, volumen, etcétera. Hicimos una bajada de volumen porque era necesaria, pero al final fue un cambio inteligente de bajar un día de entreno y reducir la duración del microciclo de la fase final de definición, atendiendo a su recuperación sin que significase un cambio drástico a nivel de entreno. Este ha sido también el caso de Minda en cuanto a toma de decisión, con esa visión general teniendo en cuenta el punto de partida que teníamos, y este ha sido el resultado que hemos obtenido durante este tiempo. Así que nada, a modo de conclusión, esto ha sido todo, los 3 casos que he querido desarrollar con vosotros, que muchas veces en historia no se puede desarrollar, 3 casos con un planteamiento distinto desde el inicio, para que veáis pues eso, que es algo lógico, pero hay que saber analizar la información previa que nos da ese atleta, su nivel y su posición actual, su punto actual, para poder tomar decisiones en cuanto al plan a trazar y entender que cada uno tiene una respuesta individual. Es decir, que a ti te pueden decir que la tendencia de subida en un volumen tiene que ser entre 0,2 y 0,3, y esto no implica que siempre tenga que ser así. Tú tienes que analizar el contexto de tu atleta, hacia dónde quieres ir, y con ello trazar un plan y no improvisar sobre la marcha, que es algo que se suele ver. Esto no es cuestión de voy a bajar y no sabes con qué ritmo quieres bajar, con qué tasa quieres bajar, o lo mismo al revés, sino que tienes que tener un plan bien estructurado para poder avanzar de forma correcta. Entonces espero que os haya gustado también mucho este vídeo. Son 3 casos distintos. Sé que quien vea este vídeo es porque realmente le gusta y va a aprender con ello, y sobre todo lo que quiero hacer es hacer ver o mostrar diferentes casos que son radicalmente distintos en cuanto al planteamiento entre unos y otros, para que pues entendáis esa individualización a cada persona. Y también quiero remarcar algo que he dicho antes, que es la importancia de la mejora técnica en todos estos procesos cuando un atleta empieza a trabajar conmigo. Considero que es fundamental, y considero que hay una diferencia drástica a nivel físico cuando se hace ese proceso de mejora de la ejecución, ¿no? Y siempre pongo mucho hincapié en el caso tanto de José como de Dani como de Minda. No sé si estaré poniendo ahora alguna imagen de cómo ejecutaban previamente todos ellos, un ejemplo de series. Antes estaba revisando y he visto un press de Dani, he visto algún jalón vertical de Minda, he visto de José que hacía mucho movimiento básico, cómo los ejecutaba también, y no tiene absolutamente pero nada que ver con lo que están haciendo ahora. Y eso también es porque entienden cómo tienen que entrenar y por qué. Y eso es algo con lo que estoy muy contento y muy orgulloso, ¿no? Que tanto José como Dani como Minda sepan realmente lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y que hayan aprendido tanto sobre entrenamiento durante todo este tiempo, y lógicamente demostrándolo en su nivel de entrenamiento, que considero que es algo fundamental. Así que nada, sé que ha sido un vídeo largo, no sé cuánto habrá salido, pero al final es un tema extenso, pero no me preocupa que sea largo. Sé que este tipo de contenido ayuda a mucha gente y espero que así sea. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que ahora sí que sí, no grabaré ninguno más en lo que queda de año, y a ver cómo iniciamos el siguiente año. Así que nada, saludos, espero que os haya gustado y nos vemos. Cualquier duda en comentarios, estaré encantado de responder.